Quiero hablar en esta mañana un tema que titulé Ríos en el desierto. El profeta Isaías nació probablemente en Jerusalén en el año 765 a.C. y fue asesinado, aserrado, se supone con una sierra de madera, por el rey Manasés, cuando apenas tenía 45, 50 años el profeta. Pero escribió un libro maravilloso, que es el libro de Isaías. Se divide en 3 secciones. La primera habla de la historia de Israel hasta el juicio que Dios hace caer sobre esta ciudad. La segunda porción se refiere a las promesas que Dios hizo al pueblo de Judá, que después del castigo que iban a recibir por su desobediencia, igual Dios los iba a restaurar y a perdonar. Y lo último es una sección que tiene que ver con el templo, la reconstrucción del templo y cosas del futuro. Es un libro con muchas profecías, es tremendamente interesante estudiarlo. Yo quiero sacar una breve porción de la palabra de Isaías en esta mañana para considerar este tema con ustedes. Es una de las más maravillosas promesas que tenemos para cada uno de nosotros. Y espero que le toque a alguna persona en forma especial. No vengo pensando en impactar a todos, no a todos quizá les viene bien este mensaje, pero si usted siente que esta palabra le llega, abra su corazón, ponga su mente abierta a recibir lo que el Señor, el Espíritu de Dios quiere decirle. Isaías capítulo 43 dice así, versículo 18. Ya no se acuerden de las cosas pasadas. No hagan memoria de las cosas antiguas. Versículo 19. Fíjense en que yo hago algo nuevo que pronto saldrá a la luz. ¿Acaso no lo sabe? Volveré a abrir un camino en el desierto y haré que corran ríos en la soledad. Isaías escribe esto en el momento previo a que el pueblo va a ser castigado y llevado al exilio. Tanto el reino del norte como el reino del sur habían vivido a espaldas de Dios, a contramano de las leyes de Dios. Y Dios les había anunciado una y otra vez: si seguían con esa actitud idolátrica, inmoral, yo los voy a castigar. Y no tuvo otra cosa que hacer Dios ante la obstinación de este pueblo, de castigarlos y llevarlos al exilio. Pero fue en medio de ese tiempo que Dios le promete al pueblo que a pesar del castigo, hay un mensaje de esperanza. Y este es un mensaje para cada uno de nosotros. Y es un mensaje para esta iglesia de la esperanza. En un mundo que es una caldera a punto de explotar. Nuestro país y su economía en una crisis constante. La ciudad de la provincia de Buenos Aires, famosa por su violencia y sus problemas de seguridad. Y a pesar de las circunstancias que se viven en el mundo, que se viven en la Argentina, que se viven en esta ciudad, yo vengo a decirles que hay una esperanza en las promesas que Dios nos da. Pero Dios nos dice algo en este párrafo, antes de darnos la promesa. Hace algo primero. Es algo que tenemos que hacer.
olvídate lo vivido. Ya no se acuerden, dice, de las cosas pasadas. No hagan memoria de las cosas antiguas. Lo leo en otra versión, pero olvidad todo eso. No es nada comparado con lo que voy a hacer. No te quedes atrapado en el pasado. Dios nos dice, antes de hacerte conocer lo nuevo que te voy a dar, te pido, te invito, te convido a que olvides el pasado. ¿Por qué? Porque a las personas en general nos pasa que nos quedamos atrapados en los recuerdos del pasado. Bueno, recién con Salvador hablamos del recuerdo, ¿no? Y es bueno tener los recuerdos. Lo malo es quedarse detenidos en el recuerdo y en el pasado. ¿De qué quiere Dios que nos olvidemos? Primero, Dios quiere que nos olvidemos de que fuimos infieles en el pasado. En mayor o menor medida todos le somos infieles al Señor. Algunos infieles en cuidar a su familia, otros infieles en cuidar a los hermanos de la congregación, otros infieles en asistir a los encuentros de la familia de Dios, otros infieles en sus ofrendas. Ahora, Dios viene y no nos dice que nos va a castigar por eso. Está dispuesto a pasar por alto por eso. Olvídate. Y hay personas que se quedan atrapadas por un error que cometieron, una falla que tuvieron, y cuando queremos animarlas a salir, dicen, sí, pero yo, sabes, me equivoqué, hice algo que no estuvo bien. Y es cierto. Y Dios te quiere decir, si es tu caso, olvídate. Dios está dispuesto a perdonarte y a darte las promesas que ahora te voy a dar. También tenemos que olvidarnos de nuestros fracasos. No hemos alcanzado las metas que nos hemos propuesto. No hemos podido realizar toda la obra que habíamos pensado hacer para el Señor. Y muchas veces me encuentro con pastores en esta situación, desanimados porque no han podido lograr lo que soñaron, lo que creyeron que Dios les había dado para hacer. ¿Y cuál es el problema? Que se quedan atrapados por el fracaso y no tienen la luz, la mente abierta para aprovecharse de la promesa de Dios. Necesitamos olvidarnos de todos nuestros desencuentros, de los desencuentros del pasado. Hay una persona que asiste a nuestra iglesia que me manda email todo el tiempo haciéndome mención de algo que le hicieron en una congregación y de plata que le había prestado un cuñado, y todo el tiempo dando vuelta de desencuentros de su vida, del pasado, que mi papá, que mi cuñado. Cuando una vez le pregunté, ¿cuándo fue? Hace 30 años, hermano. ¿Vos estás peleado con alguno que te peleaste hace 30 años? No, porque no tenés 30 años. Ah, con razón. Pero hay gente que se queda agarrada. Eso produce rencor. ¿Qué dice el tango? Rencor. Mi viejo rencor. Ah. ¿Qué produce el rencor? Amargura. Amargura contagiosa, amargura que amarga a los demás.
¿Tuviste desencuentros? ¿Quién no? Olvídalo. Necesitamos, y quiero ser cuidadoso al decir esto, olvidarnos de todas nuestras pérdidas. Todos sufrimos pérdidas. No hace mucho, y Salvador nos acompañó, despedimos a quien trabajaba junto con nosotros en la radio, que era mi hermano Eliseo. No es que lo olvidamos a Eliseo, no, lo queremos, lo recordamos. Pero dijimos, ya está. Toda pérdida tiene un tiempo de duelo y hay que vivir ese duelo, hay que llorar esas lágrimas, pero hay un momento en que decir, ya está, ya fue. Porque me encuentro con personas atrapadas en el recuerdo de alguien que perdieron. Y eso no les permite ver y recibir las promesas que Dios tiene. Así que lo primero que Dios nos dice, olvídate del pasado. Y la última cosa, hay que olvidarse de los éxitos del pasado. Claro que hay que recordarlos, como hicimos recién con Salvador. Y recordarnos nos abre la mente a tener más fe, porque si Dios lo hizo en el pasado, lo puede seguir haciendo hoy. Es bárbaro pensar, qué lindo, hasta dónde hemos llegado, qué bien, cómo nos fue bien. Pero me encuentro con iglesias y personas que se quedaron estatificadas allí, qué bien. Y cada tanto dicen, hasta aquí nos ayudó el Señor. Si no nos olvidamos, no vamos a seguir avanzando. Si no nos olvidamos de los éxitos, no vamos a tener más éxitos. Tenemos que dar un paso adelante, decir, gracias Señor, gracias que nos trajiste hasta acá. Queremos más. Queremos más. Y Pablo lo tenía claro eso. Y hablando de su vida, el apóstol en Filipenses 3 dice, no quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante, a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. ¿En qué se concentra? Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. ¿Por qué Isaías y Pablo nos llaman a que olvidemos el pasado? Porque los recuerdos nos hacen quedarnos detenidos en el pasado. Y al quedarnos detenidos en el pasado, no podemos disfrutar, recibir las promesas que Dios tiene para hoy en nuestra vida. Así que, volviendo al texto de Isaías, después de decirnos que olvidemos el pasado y recordando al pueblo de Israel caminando por el medio del desierto, esos 40 años, les dice, fíjense en que yo hago algo nuevo que pronto saldrá a la luz. Yo vengo a decirte esta mañana, Dios quiere mostrarte que tiene algo nuevo para vos. No importa cuál sea tu circunstancia,
No importa cuál sea tu experiencia anterior, Dios tiene algo nuevo para vos. ¿Acaso no lo saben? ¿Qué dice? Voy a abrir un camino en el desierto y haré que corran ríos en la soledad. Esto del desierto se repite mucho en la palabra de Dios. Quienes pudimos tener la oportunidad de ir a Israel, cuando llegamos allí, lo que vimos que es un desierto. Claro, ahora está muy verde todo con el río artificial, pero si uno lo mira es un desierto. Así que lo de desierto para esa gente era algo muy común. Caminaban 2 cuadras y ya estaban en el desierto. Tanto que se refiere se menciona lo del desierto una y otra vez. Menciono un caso que a mí me gusta mucho, el Salmo 107, en donde hay 4 metáforas de la gracia de Dios, y una de las metáforas es esta: algunos vagaban por el desierto perdidos y sin hogar, con hambre y con sed, estaban a punto de morir. Socorro, Señor, clamaron en medio de su dificultad, y Él los rescató de su aflicción. Desierto. ¿Alguna vez estuvieron en el desierto? De angustia. Yo me desafié a estar en un rato solo en medio de un desierto de arena, en los Emiratos Árabes. Claro, yo sabía que del otro lado de la montañeta estaba el auto, ¿no? Pero igual te agarra lo que es estar allí. Lo primero que dice, voy a hacer para vos un camino en el desierto. Porque vivir en este mundo es como vivir en un desierto. No hay señales y las señales que hay son falsas. En general, la mayoría de las personas camina como en un desierto porque no sabe a dónde está yendo. No hay huellas, no hay caminos, no hay sendas. No sabemos qué puede pasar mañana. Estamos abrumados de información, pero caminamos sin rumbo. Y esa sensación produce angustia, ansiedad, temor. Y lo que hacemos es proyectamos nuestro propio camino. No sabemos dónde está el camino, no vemos el camino y lo decidimos nosotros. Y eso nos hace llegar a esta gran conclusión: estamos perdidos. Esta es la realidad de los que viven sin Dios. No saben dónde van. Pero tristemente es la realidad de muchos cristianos que viven una vida sin dirección, sin sentido, sin propósito. Dios nos dejó su palabra llena de indicaciones para que podamos entender cuál es el camino y a dónde estamos yendo. Pero la gran mayoría de los cristianos, en vez de mirar la palabra de Dios, está mirando al streaming, al YouTube. Pero lo más común de todos es el pecado de la idolatría. Es el pecado de querer hacer de Dios en nuestra vida. Es el de decidir nosotros cuál es el mejor camino que tenemos que caminar. Y Dios nos dice, si me dejás, si te olvidás de querer ser Dios, yo puedo hacer un camino en el desierto para vos. Un camino es un estilo de vida, es saber a dónde vamos, es caminar sin perder energía, es dejar de deambular sin sentido. Dios quiere hacer para tu vida un camino en medio de la soledad.
Alguien me puede decir, pero esta promesa no funcionó para Isaías, porque pastor, usted dijo al principio del mensaje que murió aserrado. Sí, lo que dice el texto es que Dios hace un camino en el desierto. No nos dice que nos saca del desierto. Dios quiere hacer un camino en tu vida. La segunda cosa que hace, quiere que corran ríos en el desierto. El problema más grave de caminar en el desierto no solamente es la desorientación, sino la falta de agua. No sé cuántos de ustedes sufrieron alguna vez no tener que beber. Me pasó una sola vez en mi vida y yo la cuento como si fuera que fui a la luna. No, iba en medio de camino con mi hermano Eliseo justamente en mi 4L, que en esa época era un autazo, un 4L, y salimos de un pueblo y mirábamos el mapa que había muchos otros pueblos en el camino hasta Malargüe, desde Neuquén a Malargüe, y no llevábamos agua y nos agarró una sed y llegamos, mirá, acá viene un cartel, dice, hay algo en el mapa. En el mapa llegamos, no había ni cartel. Y ahí sentí por primera vez sed. Y el hecho de que no había agua me hacía sentir más sed. Pero una experiencia tonta, porque al final llegamos a donde había mucha agua. ¿Qué es caminar sin agua? ¿Qué es vivir sin los recursos de Dios en nuestra vida? Es malo caminar por el desierto sin dirección, pero mucho peor es caminar sin agua. Y lo extraordinario es que Dios no solamente quiere hacer un camino en tu vida, lo que quiere hacer también es darte los recursos, el agua, para que camines ese camino. Lo hizo. A Elías le llevó de comer cuando estaba en la cueva. A Daniel lo libró en el foso de los leones. A los discípulos les hizo pescar cuando no habían pescado nada. A Pedro lo sacó de la cárcel. A Pablo lo libró en el naufragio. Siempre Dios está dispuesto a darnos de sus recursos para que caminemos en medio del desierto. Cuando me habla de desierto, ¿de qué habla, pastor? Porque acá está todo asfaltado. Voy a mencionar algunos desiertos. El primero, el desierto de estar en una edad avanzada y sentís que no podés esperar mucho de tu vida. Gerontes del mundo, uníos. No hay nada contra eso. Es más, sería problemático que hubiera. Imagínense que yo esta noche le pido, Señor, haceme tener otra vez 30 años. ¡30 años! Y me despierto y al lado mío está mi señora que tiene 79. No funciona. ¿Sabes qué te dice Jurásico, amigo mío? Dios quiere hacer un camino en el desierto y hacer un río en esa soledad.
quiero mencionar a las personas que viven cuidando a alguien enfermo en la familia. Conozco familias, me pasa en la iglesia, que tienen hijos con una discapacidad crónica. Toda la vida se le modificó. Aman a ese hijo, lo cuidan, pero es un desierto. No sé si es el caso de alguien aquí. Dios quiere hacer un camino en ese desierto y dar agua en esa soledad. Está el desierto de los que han fracasado en alguna relación. Lo intentaron, pero no funcionó. Les cuesta establecer vínculos estables. Están solos. Es un desierto. Dios tiene un camino y río. Parece que está solo. Por mencionar algo más, el desierto de la limitación, de una limitación física. Hay personas que han tenido alguna amputación, alguna cuestión física que los limita. Dios te dice, hay un camino, hay ríos para esta soledad. Lo peor que puede pasar, y es lo que más encuentro, es un estado de resignación. Ya fue. Lo intenté, no funcionó. Yo con esto no se puede hacer nada. Y la resignación nos lleva al otro estado, que es la incredulidad. Entonces te encontrás con cristianos que están en medio del desierto, a los que vos les llevas la palabra de Dios, pero ya están tan resignados que ya son incrédulos crónicos. Y le decís la palabra de Dios, dice, sí, pero no es para mí. Y yo te desafío que en esta mañana dejes esa barrera, ese escollo, y digas, Señor, ¿me querés decir algo? Habla, que tu siervo escucha. Porque la incredulidad produce que Dios no pueda hacer milagros. Le pasó al pueblo de Nazaret, donde Jesús vivió por lo menos 28 años. Lo conocían todos. Pero ¿qué dice? No hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Me pregunto yo en mi vida cuántas cosas Dios no pudo hacer porque yo soy un tipo incrédulo. No puede ser. No va a andar. No es para mí. Pero Dios puede hacerlo. Dios quiere hacerlo. El límite somos cada uno de nosotros. La segunda razón por la que veo que mucha gente no disfruta de estas promesas es porque no se las pide a Dios. Dice Santiago capítulo 4, versículo 2, sin embargo, no tienen lo que desean. ¿Por qué? ¿Se lee bien? Porque no se lo piden a Dios. Entonces nos encontramos con personas que están en medio del desierto, no tienen agua, caminan deambulando, no saben a dónde van, y le dicen, sí, pero ¿oraste por esto? No. Son incrédulos.
pastor, alguien puede decir, le está hablando a un grupo de creyentes. Le estoy hablando a uno que es un incrédulo, pero que ahora está recibiendo la palabra de Dios. Dice, ese soy yo. Estoy en un desierto y está la promesa esa, pero no sé si la va a cumplir en mi vida. Bueno, y si le decís, Señor, cumplí tu promesa, cumplí esta promesa en mi vida, me abro a lo que quieras hacer. Decirle, Señor, renuncio a ser yo el que dice cuál es el camino. Me expongo a tu amor y me aferro con toda mi fe a esta promesa. Vas a ser un camino, vas a ser un río en mi soledad. Uno de los problemas más grandes de los creyentes, escuchen bien, es la incredulidad. Sí, hemos creído en el Señor Jesús para salvación, como Salvador, para tener vida eterna, esa la tenemos clara, sí hemos creído, sí hemos creído. Bueno, ¿qué más creímos? Todas las cosas que el Señor nos da están a tu disposición para que las tomes. Sendas Dios hará, aunque piensas que no. ¿Lo saben? Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Vamos. Donde no lo hay, si camino en la soledad me guiará, y agua en el desierto encontraré, la tierra pasará, mi palabra eterna, Él hará algo nuevo. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Un camino habrá donde no lo... ¿Cuántos dicen amén a eso?